Metámonos con el campeón que ha dado justamente noticia en Francia con su quinto título consecutivo. El PSG le ganó al Lens y de esa forma saca una diferencia a falta de fechas todavía para que cierre el torneo allá en ese país, para obviamente llegar tranquilo, con confianza a la final de la UEFA Champions League. No solo con el título en el bolsillo, sino con una rotación que podría ya comenzar a preparar Luis Enrique Meli. Evidentemente, lo más importante ahora en el calendario y posiblemente antes de hoy es la final del 30 de mayo ante el Arsenal. Totalmente, y de hecho sí, hizo algunas rotaciones. Vimos en la defensa, por ejemplo, a Lucas Beraldo con Sabanji, a lo Mayulu también, Lucas Hernández, así que le dio oportunidad a Dro, incluso también en el medio. Quizás cuando vemos arriba a Kvaratskhelia y a Dembélé no la vemos tan alternativa, o un mismo Barcola que puede apuntar a pelear a ese puesto, al igual que Desiré Doué, pero en términos generales Dani sí hizo rotaciones, sobre todo en la zona defensiva, y la verdad que por momentos el Lens daba la sensación de que podía ganar el partido, porque tuvo muchas llegadas, muchos remates, de hecho también 22 en total, varios de ellos al cuerpo de Safonov, pero que igual reaccionó y respondió bien cuando fue exigido. Pero al final el equipo que tuvo la contundencia fue el Paris Saint-Germain y termina haciéndolo de esa forma con Kvaratskhelia, luego con Mbaye, que marcó un golazo al 90+3, para así sentenciar su título número 14 y el quinto de manera consecutiva, rompiendo su propio récord, que era de 4 títulos anteriormente. Sí. Ahora, Barak, seamos claros. Yo creo que desde el inicio todos sabíamos que el PSG posiblemente iba a ser campeón. Pero lo que ha llamado la atención es la fórmula, porque normalmente es aplastante. Diríamos que ahora fue un poco menos aplastante, porque igual la diferencia entre el primero y el segundo es considerable. Sí, pero piensa en que vas a correr una carrera de 100 metros, Dani, y vas a correrla contra niños de primaria. Es más, de primero a tercero de primaria. Por más que no quieras subestimarlo, sabes que a poco que aprietes vas a ganar y que no necesitas correr a full. Y esa es la realidad de la liga. Hay una diferencia sonrojante entre la nómina del Paris Saint-Germain y el resto. Estaba revisando la lista de salarios en la Liga 1 para darnos una idea. Los 16 mejor pagados, 16, no los 5, no los 10, no los 15. Los 16 mejor pagados de la Liga 1 son todos jugadores del Paris Saint-Germain. En el 17, si tienen la curiosidad, lapidario eso, aparece Corentin Tolisso del Lyon. Porque luego llegan los del Paris Saint-Germain de segunda línea, también los más pagados. Entonces, la diferencia es notable y evidentemente eso le permite relajarse. Lo de Lens también hay que decirlo, es decir, a Lens no le tocaba ser el subcampeón, ha hecho una temporada gigantesca, es un equipo con muchas limitaciones. Los que tendrían que estar un poquito más cerca deberían ser el Olympique Marseille, el Lyon, el Mónaco, ni hablar del Nice, que tuvieron temporadas horribles. Y bueno, eso explica, claro, que el Paris Saint-Germain se lo haya llevado con calma, con mucha más calma que el Bayern Múnich, por ejemplo, en Alemania, que tiene una superioridad similar, histórica y sobre todo en los últimos años. Es lapidario ese dato de Barak, de verdad que evidencia no solo las desventajas que tienen todos los rivales, sino que prácticamente juegan un torneo paralelo. Y ahí es donde entra la evaluación del Lens, con una plantilla menos robusta que no que el PSG, sino que el Lille, que el Mónaco, que por ahí el Olympique. Logró consolidar ese subliderato y además de eso sellar el boleto a la UEFA Champions League, Mau. Sí, no, definitivamente. Yo creo que no hay espacio para las dudas de este equipo. El Paris Saint-Germain es un equipo que no especula, es un equipo que sabe lo que tiene, un equipo que hace variantes ahora y te das cuenta que los jugadores tienen un nivel importante también, que tiene un relleno en el banquillo importante también Luis Enrique, que no hay aquellas figuras descollantes que habían en su determinado momento, pero que con lo que tiene lo supo potenciar desde su llegada y potenció a Dembélé. Yo creo que eso también es muy importante. Hizo verle a Mbappé lo que tenía que hacer, no le gustó, se tuvo que ir, ya sabemos cuál es la historia y cómo va en este momento la vida de Kiki dentro del entorno del Real Madrid. Y te das cuenta que surgieron otros jugadores como Doué, como Barcola, como Kvaratskhelia, que es un jugador determinante también en este equipo del Paris Saint-Germain. Yo creo que no hay otro equipo que pueda llegar y respirarle o hacerle sombra a este equipo del Paris Saint-Germain en la Liga.
Ya lo decía Meli, solo lo han hecho 2 y ahorita lo vamos a ver en la tabla con los últimos 10 torneos. Pero yo creo que es evidente Exacto. que es algo más que dinero, Meli, para poder bajar de ese trono al equipo del PSG. Habría que conjugar algunos factores como los que rodearon en esa gran temporada del Mónaco o eventualmente la de Lille para quitarle ese protagonismo al equipo de Luis Enrique. Pero es la excepción a la regla, Dani, tal como le pasó al Leverkusen, por ejemplo, en Alemania, o incluso con todo y que se reparte más, como le pasó al Leicester City también en la Premier League. Son equipos que, por lo general, su probabilidad de ganar un campeonato de liga es mínimo y que terminan pasando cosas que hacen que de esa forma se dé. Pero es muy, muy difícil que esto se consiga. Es por eso que en tantos años en Ligue 1, como ya lo decíamos, solamente 2 equipos han logrado romper esa hegemonía del PSG, que primero arrancó en esa temporada 2012-2013 ganando 4 títulos de manera consecutiva. Llegó el Mónaco y lo detuvo un poquito. Luego ganaron 3 de manera consecutiva. Llegó el Lille para detener un poco esa racha y ahora van 5 de manera consecutiva. O sea, es casi imposible poderle batallar temporada a temporada a este equipo del PSG con las grandes diferencias que hay a nivel económico. Y también en cancha, porque vamos a ver los datos del campeón, que yo creo que evidencian esto que ustedes tres han comentado de manera muy atinada en torno a por qué al PSG se le facilita de una u otra manera por su inversión, por su poderío, por su apuesta más al fútbol de la UEFA Champions League que al mismo de su liga. Se consagró por 5ª vez consecutiva, equipo con más victorias en el torneo con 24 y todavía no termina el certamen, equipo con más goles a favor, ya tiene 75, con más vallas invictas, 18 partidos sin recibir tantos, ganó 13 de sus 17 juegos como local, convirtió en 31 de sus 33 presentaciones en las que tuvo justamente participación. Yo creo que estamos redondeando una temporada que, si bien no es de récord para el PSG, pone el umbral bastante alto y yo creo que nos da para comenzar a vaticinar lo que se le pueda venir en la Champions, donde no solo es favorito, sino que se le presenta un equipo que, aunque pueda ganar la Premier League, no tiene estos números y esa ventaja. No. Habría sido un duelo mucho más parejo en diciembre. Hasta el Arsenal te diría que sería favorito si se hubieran enfrentado a mitad de temporada en el pico más alto del Arsenal. Mientras que el Paris Saint-Germain tuvo altibajos. No olvidemos tan pronto los momentos bajos que pasó el Paris Saint-Germain. Es parte de un proceso también. Es muy difícil, si no imposible, un equipo que domine y arrase del primer mes al último. Lo importante es llegar a estos últimos meses y semanas al nivel en el que está el Paris Saint-Germain, pero no olvidemos que este equipo no ha arrasado toda la temporada. Ahí está, por algo apenas se está coronando campeón en la Liga 1, cuando en Italia hace rato que el Inter es campeón, cuando en España hace rato que el Barça lo es, aunque sea matemáticamente solamente a partir de este fin de semana. Tanto el Inter como el Barça, como el Bayern, etcétera. Y el Paris Saint-Germain se lo tomó con más calma y en la Champions League tuvo que venir de la ronda de playoff porque no acabó entre los 8 primeros. Jugó contra el Mónaco, la pasó muy mal contra el Mónaco. 2 partidos en donde el Mónaco se tuvo que quedar con un hombre menos en ambos para que el Paris Saint-Germain ganara y por los pelos, con la diferencia mínima y sufriendo hasta el último minuto la posibilidad de que se fuera a tiempo extra. Pero bueno, está claro que son momentos de la temporada, también condicionada, y ese era el gran reto, y no lo olvidemos, Dani, Meli y Mau, que las dudas en torno a este Paris Saint-Germain 25-26 estaban sobre todo condicionadas al esfuerzo en la 24-25, al desgaste que les provocó ganar la Copa, la Liga y sobre todo la Champions League y después un Mundial de Clubes donde no bajaron el pie del acelerador. Es verdad que en la final colapsó el equipo en contra del Chelsea, pero nadie podría haberlo imaginado, como nadie podría imaginar ahora mismo que cara al partido contra el Arsenal al Paris Saint-Germain le pueda pasar algo similar a lo de aquel Mundial de Clubes. Pero hay que destacar que el Paris Saint-Germain se ha impuesto sobre todo a eso, ¿no? A la carga de partidos, al calendario. El jugar en la Liga 1 lo hace más fácil por los rivales y porque la Liga 1 consiente al PSG, porque le permite aplazar sus partidos, porque tiene un trato de favor que otros equipos grandes en otras ligas no tienen. Pero no hay que quitarle mérito a un equipo cuyas principales dudas, insisto, pasaban por si no estar fundido tanto en lo anímico, ¿no? Saciado de haberlo ganado todo, una obsesión de ganar la Champions durante años, lo consiguieron. El riesgo era que ya se echara la hamaca como tantos otros equipos en una situación similar.
Ahora, lo interesante es las fórmulas, Mau. Muchas veces hablamos de la fotografía del momento y esto que retrata Barak del inicio del nuevo proceso de la temporada 25-26, creo que nos trae algunos factores en evidencia. ¿Cómo culmina en el 2025, por allá de mayo, campeón, evidentemente, de la UEFA Champions League por primera vez? Pasa el Mundial de Clubes, llega a la final, sufre el descalabro, arranca temporada en agosto y no comienza a carburar hasta por ahí de octubre, noviembre. Y por eso se va quedando rezagado en la fase de Liga de la Champions. Sin embargo, esa dosificación del inicio de la campaña le dio para poder ajustar motores al cierre de año y arrancar el 2026 de mejor fórmula. Es decir, los caminos al título los ha ideado Luis Enrique para que este equipo entre el primer semestre no se muestre a tope, pero que llegue al desenlace cuando las papas queman, cuando se entregan los títulos, que es en mayo, de la mejor forma. Y otra vez nos estamos topando con la mejor versión de muchos de estos futbolistas del PSG. Porque el proceso fue difícil, muy probablemente puede haber sido normal, porque después de la Champions muy probablemente este equipo tuvo que ir a descansar, a regenerarse por todo lo que había logrado, por la cantidad importante de recorrido que había tenido, pero inmediatamente se tiene que ir al calor del verano de los Estados Unidos y jugar un Mundial de Clubes, hacerlo bien en las primeras jornadas, y luego se confabula el descalabro, como tú decías, de no ganar el Mundial de Clubes con el arranque de su liga, y todo el mundo decía que ya había llegado hasta aquí y que ya no iba a haber más Paris Saint-Germain y que ya se había acabado la magia y que ya se había acabado el buen fútbol. Al final lo supo dosificar, creo que pudieron hacer bien el trabajo y volver a enrumbar el camino con la calidad que este plantel tiene. Y vuelve a como cerró en mayo de 2025 a cerrar mayo de 2026. Está a nada de poder ganar un nuevo título de Champions, meterse en aquellos equipos que han logrado ese bicampeonato y en el caso del Madrid obviamente el tricampeonato de todas las Champions seguidas que ha logrado, y me parece que está ahí, me parece que sigue teniendo esa sed y esa hambre de ganar títulos. Es decir, yo creo que es plausible todo lo que Luis Enrique ha hecho y es mérito de él. Obviamente los jugadores son los que deciden dentro del terreno de juego, pero hay una convicción adentro que te hace no relajarte y seguir teniendo sed de ganar más. Una credibilidad total en el proyecto que ha montado Luis Enrique en Francia. No. Porque la temporada pasada, Dani, veíamos eso, un PSG de menos a más, y que todavía teníamos en nuestra mente el hecho de que el PSG era un equipo pecho frío, que a la hora de la hora no lograba levantar la Champions, a pesar de todo el dinero invertido durante todos estos años, seguía sin poder conseguirlo. La realidad es que la temporada pasada demostraron por fin, por primera vez, ser un equipo capaz de ganar una UEFA Champions League y hacerlo de una manera muy contundente, sobre todo, Sin como duda. lo hicieron frente al Inter de Milán. Y cuando en esta temporada, recuerdo que más o menos lo evaluábamos entre diciembre, enero, febrero, decíamos, bueno, pero es que se parece mucho a lo de la temporada anterior. E incluso, Dani, por un momento yo llegué a cuestionar si Safonov iba a dar la talla o no, porque Donnarumma fue clave en la consecución de los títulos y sobre todo de Champions en la temporada anterior para el PSG. Y la verdad que sí, Safonov no es un portero espectacular tampoco, pero creo que dentro de todo ha cumplido con lo necesario hasta el momento. Ya veremos en la final de Champions cómo se comporta. Pero mira, aún así, sin tener a un Donnarumma que fue clave, Sí. ahí están. El equipo que tiene lo invisibiliza también a Safonov. Pero la Liga ya lo sabemos. Ha aparecido en momentos importantes y yo creo que eso es clave, sobre todo para el arquero. Veamos lo de la hegemonía en Francia, porque tengo una pregunta para ustedes que la lanzaban, de hecho, en horas de la tarde en Equipo F. Pero veamos justamente lo que Meli nos retrataba de los títulos, para observar los últimos 10 años, cómo ha sido la consecución, los últimos 5 ganados por el PSG y esos 2 apartados en el 2020-2021 y la temporada 2016-2017 con desenlace a favor del Lille y del Mónaco. Es decir, ganó 12 de los últimos 14. Una supremacía total en el fútbol francés de la escuadra parisina. Ahora bien, creo que Luis Enrique gana muchos números para no solo seguir escribiendo su nombre con letras doradas, pero hay algo que me resuena en la cabeza, Barak. Está Luis Enrique a las puertas de ganar su segunda Champions con el PSG, su tercera en la historia, después de haber ganado con el Barcelona por allá del 2015 ante la Juve, la última, de hecho, del equipo culé. Te lo pregunto, Luis Enrique, de lograr el bicampeonato con el PSG, de colgarse su tercera estrella de Europa, ¿estaría sentándose en la mesa o en el top 3 de los mejores entrenadores a nivel mundial en la historia? No sé, no creo todavía, me parecería precipitado. Claramente ya se puede debatir su lugar en la historia.
No te voy a decir que es la idea más loca que he escuchado en mi vida, pero sí creo que hay que tomárselo con más calma, que es un técnico muy joven, que ha tenido sus aventuras, sus tropiezos, su maduración en la Roma, su terrible papel en el Mundial pasado, en el que le ganó a Costa Rica, pero te recuerdo, pero poquito más. Y, y en realidad lo que ha hecho el Paris Saint-Germain ha sido maravilloso. Casi le gana a Costa Rica, ¿no? Segunda Champions. Casi le gana. Con el PSG. Hay que esperar a que eso suceda. Y aún así, entendiendo que su carrera es larga, que tendrá que ir a otros lugares, que ha habido técnicos que han cambiado realmente el fútbol. Luis Enrique sí que ha encontrado la manera de dinamizar sus equipos, de ponerles un sello propio, pero si hablamos de un técnico que haya cambiado el juego, me parece que le faltaría eso, ¿no? Un gran revolucionario, ¿no? Es alguien que ha aprendido muy bien de todos sus maestros, que se ha inspirado un poco en Guardiola, que ha puesto ahí un poco de su idea, un trabajador nato, gran entrenador. Top 3, no, yo creo que vamos a esperar a que se retire y yo creo que le faltan muchos años todavía. Sí, yo creo que va en esa línea y en gran medida lo pregunto, Mau, por el tema de lo que significa el PSG, porque tiene mucha inversión, es un equipo que ha puesto billete para tratar de conseguir los títulos fuera de Francia y ahora está a las puertas de conseguir algo que normalmente los clubes no logran, que es el título consecutivo de Champions. Hay que esperar, dirían los del Arsenal, no se repartan los trofeos todavía, pero es evidente que poco a poco va carburando en una carrera que todavía es corta, pese a haber pasado por clubes, por selección de España, etcétera, pero que tiene que ir labrando todavía. Sí, pero de todas maneras voy a retomar lo que decía Meli. A este equipo se le decía que era pecho frío y ese pecho frío se le fue desde la llegada de Luis Enrique y ese video sigue dando vuelta en las redes sociales cuando le habla a Mbappé y lo compara con el tema de Michael Jordan, si quiere ser un importante dentro de este deporte y ser diferente y ser auténtico y ser ganador. Entonces cuando tú ves ese tipo de actuaciones, cuando tú ves ese tipo de trabajo y ves que en cancha se termina reflejando y que este equipo logró Champions, que sabíamos que muy probablemente se podía pasear en el torneo doméstico porque lo sigue haciendo, pero ir más allá y tener un juego distinto y ganar y dejar de ser pecho frío, yo creo que los méritos los tiene. Es decir, sus secretos los tiene, puede ser que toma e implementa de algunos otros entrenadores, pero también es auténtico. Tiene sus cosas positivas también Luis Enrique. Yo te estoy diciendo que hay que sentarlo ahí en la mesa de los principales, pero creo que también apunta y va en ese camino, me parece. A mí me gusta la filosofía de Luis Enrique, porque recuerdo muy bien esa Champions de 2015 con el Fútbol Club Barcelona. Recuerdo lo ganador que en su determinado momento lo hizo post era Guardiola, como a Guardiola también se le recuerda post era Frank Rijkaard. Ambos se encontraron con sus problemas dentro del equipo catalán y lo supieron llevar hacia adelante, ¿no? Sí, yo creo que va mucho en esa línea que ustedes dos explicaban. Depende del ángulo ¿Meli? que lo mires. Porque si hablas de la historia, definitivamente no, pienso que no. Pero si lo hablas de la actualidad, yo creo que sí, Dani. O sea, y sobre todo cuando medimos temporada a temporada, la temporada pasada pudo ser tranquilamente entre él o Hansi Flick, para mí los dos mejores entrenadores de la temporada anterior. Sí, sí. En esta temporada, si se levanta nuevamente con la Champions, yo creo que sería indiscutible prácticamente, y más por eso, por el mérito que tiene ganar 2 Champions seguidas, que es algo muy difícil de conseguir, ganar la Champions League de manera consecutiva. Entonces, yo creo que en ese análisis sí, en el presente sí, de la actualidad sí, pero de la historia todavía no. Sí, les compro eso. La fotografía de hoy es eso. Claro. El mayor reto es lograr ser un técnico válido y ganador durante más de 10 años. Tiempo, eso claro. lo han logrado muy poquitos. Pep Guardiola, creo que eso lo enaltece más allá de cómo cambió el fútbol, es cómo ha dominado. Guardiola sigue estando ahí arriba. Durante tantos años. Y, por ejemplo, José Mourinho. Si José Mourinho se hubiera retirado cuando regresa al Chelsea y sale campeón, tras dirigir al Real Madrid 3 años, tendría que estar considerado entre los mejores de la historia. Si se hubiera retirado, claro, en 2014. Todo lo que no ha logrado desde 2014 hasta 2026 lo ponen como un técnico histórico en su tiempo, ¿no? Desde 2004 que gana la Champions con el Porto hasta 2014 que gana de regreso al Chelsea la Premier League, pero ya está, ¿no? Fueron 10 años maravillosos. Si hablamos de los mejores de todos los tiempos, se necesita más que 10 años. Y Luis Enrique lleva 10 años muy buenos. Vamos a ver de aquí a 2036 cómo le va. Que yo creo que esa es la apuesta, que perdure en el tiempo, que haya constancia.
En esa línea de Mel y Dani, a mí Ya me lo de encanta porque ella habla Ancelotti, del presente. Claro, Sí. lo de Ancelotti de igual manera. Ella habla del presente y como aquí hablamos de que la fotografía del momento es la más importante, si nosotros nos ponemos a hacer un ranking o del 1 al 3, los 3 mejores entrenadores de la actualidad, obviamente creo que en el momento Luis Enrique está ahí. Sí. Guardiola Sí. muy probablemente esté ahí. Hansi Flick, Hansi Guardiola Flick por el y- método y Luis y Enrique. por lograr tanto Ahí ahí, están los está ahí tres. también. Yo creo que son los 3 mejores en este momento. Entonces, ya hablar de historia, ya ahí Aunque sea entra ayuda mundial, Carleto, ¿no? ahí Eso por puede supuesto. cambiarlo todo. Aunque salga del Claro, mundial claro, también, claro. sí. Y pero lo me estamos encanta lo del hablando, momento, obviamente, ¿no? Y yo mucho en creo los que- clubes. Porque si lo circunscribimos a seleccionados, yo creo que Exactamente. cambia ahí un poco el panorama. De clubes, esa es la fotografía. Pero sí, yo creo que por eso la pregunta llevaba un poco de trampa, porque la vi y me la consultaron hoy temprano. Y yo dije, esto merece por lo menos llevarla al debate. Porque sí, la fotografía de hoy dice que ahí está, pero le faltará esa prolongación en el tiempo, en la consecución de éxitos para mantenerse como los mejores técnicos de la historia. Luis Enrique y el PSG, que han logrado su título número 14 en el fútbol francés